Buenas tardes a todos. Antes que nada agradecer la presencia de quienes acompañan. Y bueno, comenzaré con mi ponencia titulada El Maestro Filo, un indígena que resiste y promueve la reivindicación del mundo náhuatl, presentada por su servidor Elías Ramiro. Mi primer acercamiento con este hombre se dio durante mi investigación en la tesis de licenciatura. Mi asesor de tesis en un café me platicó acerca de que mi investigación podía ser concluida acerca de lo que yo llevaba acerca del pensamiento o la concepción de la muerte entre los mexicas. Sin embargo, me dijo que obviamente toda investigación tiene que ser fundamentada por, obviamente, la fuente primaria, y en este caso hacía falta algo que yo considero fundamental, que era la voz del indígena vivo. El indígena vivo, aquel que ya no escuchamos, aquel que ignoramos, y desafortunadamente la academia muchas veces se centra en el indígena de los documentos de hace siglos, documentos que fueron escritos desde la hispanidad, desde el cristianismo, desde un proceso colonial. Y entonces ignoramos completamente al indígena que resiste, al indígena que se encuentra luchando por sus derechos y que obviamente queda ese trabajo inconcluso, ¿no? Hablamos de un indígena imaginario. Cuando me platicaron de este hombre me pareció ser historia viva, porque era un hombre que había fundado una escuela autónoma dentro de su comunidad, un hombre que publicaba sus libros de manera independiente, un hombre que promueve la reivindicación del pensamiento indígena, los cultos indígenas antiguos, pero sobre todo que está en la lucha por no dejar morir la lengua náhuatl de su comunidad. Pero antes de llegar a este hombre, al que conocemos como Maestro Filo, existió alguien que se llamó el hijo de Aniceto Crisanto, o al menos así es como él lo narra en la entrevista que le realizamos durante junio del 2022. El hijo de Aniceto Crisanto era un hombre homosexual que se dedicaba a viajar por el mundo, que se dedicaba a estar de fiesta en fiesta, pero que fue durante uno de sus viajes a Israel, un país que se pronuncia mucho a favor de la homosexualidad, que se encontró consigo mismo, que durante estar de fiesta en fiesta, algunas personas se acercaron a él y lo llevaron a ver la guerra de ocupación que tenía Israel con Palestina. Y entonces ahí fue donde el Maestro Filo, o más bien el hijo de Aniceto Crisanto, recibió un golpe de realidad, de que no todo era como él lo creía, que era goce y disfrute, que no todo era dinero, diversión, y entonces cae en cuenta de que quizá lo que él está haciendo no es lo que debiera, ¿no? Y entonces decide regresar al origen, pero no al origen de él, sino el de sus padres, porque a pesar de que él nació en Santa Clara, Huitziltepec, un pueblo de la Mixteca poblana, él nunca vivió ahí. Él desde muy chico se fue a la capital, al estado de Puebla, y ahí tuvo todo un proceso de educación. Su papá era pollero, aprendió el oficio, pero realmente nunca tuvo una conexión con el municipio de Santa Clara. A su llegada a Santa Clara, sus cualidades de haber viajado por el mundo, el hecho de dominar distintos idiomas, el tener una preparación incluso universitaria, a pesar de no haberse titulado en el área de las matemáticas y de las ciencias exactas, pues hizo que pudiera colaborar en las escuelas locales de su comunidad, dentro de su municipio de Santa Clara y de Huitziltepec. Y entonces eso mismo hizo que la gente pues se comenzara a acercar a él, que tuvieran una gran admiración y respeto por esta persona, aunque claro que este no sería el comienzo de su lucha, ni mucho menos el inicio de su proceso de resistencia. A pesar de que él estaba consciente de la realidad que se vivía en Santa Clara y de que todo lo que pasaba a su alrededor podría mejorar a favor de los derechos indígenas y de toda su comunidad, fue durante el 2001 que sale la Marcha de la Dignidad desde San José, Chiapas, que él, a través de los anuncios que hacían en la televisión, decide unirse a esta marcha. Decide unirse a esta marcha que va a favor de los derechos de los pueblos indígenas, no solamente de Chiapas, sino de todo el país. Y entonces él se suma a esta marcha, y esta misma marcha es la que lo hace reflexionar acerca de toda la realidad que existe. Y bueno, esta marcha, es derivada de los acuerdos de San Andrés, que se dan por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional en 1996. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional
aunado a la Comisión de los Pueblos Indígenas de México, se unen para hacer unos, tener acuerdos para poder reformar la Constitución a favor de los derechos indígenas, que hay que dejarlo en claro, desde la colonización hasta el periodo en el que estábamos, no se habían considerado nunca los derechos indígenas. Era un paso realmente importante, primera vez en la historia de México que se consideraba a los pueblos indígenas dentro de las leyes, dentro de los derechos, y donde el gobierno aparentemente se comprometía con estas funciones, ¿no? Dentro de los acuerdos que se promovían en los acuerdos de San Andrés, estaba el reconocer a los pueblos indígenas dentro de la Constitución, ampliar su representación política, tener acceso a la justicia, promover la manifestación cultural, poder tener acceso a la educación y a la capacitación, garantizar las necesidades básicas, impulsar la producción y los empleos y proteger al indígena migrante. Como nos podemos dar cuenta, los acuerdos de San Andrés no son nada de otro mundo, son cosas que en un principio se deberían de considerar para todos. Sin embargo, en nuestro país o dentro de nuestra realidad, pues no era así, ¿no? El problema no nada más es eso, sino que llega aún más en 2001, justamente con esta marcha del color de la piel también, que durante el periodo presidencial de Vicente Fox, que llega en el año del 2000, comienza con una serie de, más allá de aceptación a los acuerdos de San Andrés, parecen ser unas contrarreformas. Y entonces, más allá de brindarle un apoyo y un respaldo a los pueblos indígenas que tanto habían estado luchando por sus derechos, pues traicionan estos acuerdos. Y estos acuerdos terminan justamente en la Marcha del Color de la Tierra, misma en la que participó el maestro Filo, y representan la traición de la clase política a los derechos indígenas. Entonces es muy importante porque a partir de esto el maestro Filo se da cuenta que nunca van a tener el respaldo del sistema político, del gobierno mexicano. Y entonces comienza un proceso de resistencia muy importante. El primer acto de resistencia es que después de la traición a los acuerdos de San Andrés, el maestro Filo decide quemar sus documentos como un acto de inconformidad. De dicha manera se expresa que no pertenece al sistema político mexicano. Es decir, se deslinda de todo vínculo que tiene con la sociedad. Y esto mismo le ha ocasionado una serie de problemas, porque al final de cuentas él no puede trabajar de manera, pues digámoslo así, formal, porque no tiene ningún documento. Él no puede pertenecer a un seguro, no puede tener derecho a una nómina, mucho menos a una cuenta de banco donde le pueda. Entonces se dedica justamente a realizar un trabajo que fortalece las relaciones sociales, es decir, él lo que aprende es oficios como la albañilería, la pollería, y entonces a raíz de ello lo que genera es que la forma de pago ya no sea exactamente dinero, sino que más bien, es decir, si él ayuda a cortar pollo para alguna festividad, lo que recibe es comida a cambio. Si él lo que hace es levantar una barda con sus vecinos, lo que recibe pues es que le están dando comida o que le brindan ropa, que le dan quizás sí una pequeña remuneración, pero no hay un salario fijo, ¿no? Entonces, este acto que pareciera tan simple de romper documentos y deslindarse del sistema, toma fuerza cuando al final de cuentas el discurso y tus actos pues van encaminados por la misma vía, que es justamente esto, ¿no? El cambiar tu forma de vivir. Y bueno, esto lo hace como un acto de resistencia, porque él decía, si somos muchos quizá podemos hacer algo, ¿no? Quizá podemos cerrar calles, hacer desastre o como lo quieran llamar algunos, pero lo que él decide es emprender la resistencia desde él mismo y posterior obviamente compartirla con su comunidad y hacer reflexionar a los demás. Dentro también de esta resistencia están las prácticas y la reivindicación del pensamiento indígena. Uno de ellos pues es la fundación de su escuela autónoma, Emiliano Zapata, donde se ofrecen clases públicas, científicas y gratuitas. A esta escuela tienen acceso cualquier persona que se quiera acercar, sea o no sea de la comunidad, la edad que tenga, y aprenden desde a leer, a escribir, hasta ayuda a los estudiantes que están a punto de ingresar a la universidad, los ayuda a prepararse para sus exámenes, incluso les enseña el inglés y otras lenguas que pudieran fortalecer sus conocimientos, ¿no? Entonces es muy importante esta escuela, porque a pesar de que es él únicamente quien imparte clases, pues
siempre está a favor de su comunidad, ¿no? Es decir, de todos aquellos. Y sobre todo porque estas clases, pues de igual manera no tienen ningún costo, ¿no? En muchas ocasiones son los mismos estudiantes quienes llegan con fruta, quienes llegan con algún bocadillo que le pueden ofrecer y que le pueden compartir al maestro, y de esta manera pues se fortalecen estas relaciones. El segundo punto es la conservación de la lengua náhuatl como símbolo de identidad. Hay que destacar que en primera él es un nahuablante. Entonces desde ahí pues ya comienza esta lucha por resistir con la lengua, pero sobre todo tiene un coro de niños que también realizan cantares en lengua náhuatl. Y entonces estos cantares ya no solamente permiten que se esté realizando la conservación de la lengua, sino más bien está haciendo que mucha gente se sienta identificada con estos cantares, y que entonces, por ejemplo, en el Nican Mopogua, que es un cantar a la Virgen de Guadalupe, la gente se sienta arraigada de esa manera y digan, ok, si entonces la lengua, la Virgen de Guadalupe se comunicó al indio Juan Diego a través de la lengua náhuatl y no se avergüenza, nosotros no tenemos por qué avergonzarnos de esta lengua, ¿no? Y entonces se va enriqueciendo y sobre todo se va conservando esta lengua. Algo que a mí me llamaba mucho la atención durante la entrevista que tuvimos fue que él decía que él era el último tlacuilo. Y me pareció muy interesante desde el punto en el que lo plantea, pues pareciera que de considerarse el último es más un símbolo de arrogancia que de otra cosa, pero no. Él se refiere al último tlacuilo diciendo que si enumeraran del mejor al peor, él sería el último, porque a diferencia de todos los tlacuilos que pudieran existir en la actualidad, él no tuvo un maestro. Su maestro fue un códice, el Códice Borgia, que durante el estudio y el análisis de él fue que pudo ir entendiendo los símbolos y comprender el camino del códice. Este Códice Borgia, él lo pierde, y durante su lamento de haber perdido este libro o este facsímil, es que él cae en cuenta que ya tiene el conocimiento para realizar el camino del códice, y desde entonces podemos ver este tipo de pinturas que él representa como códices, porque al final de cuentas tienen símbolos y tienen cualidades que obviamente se entienden solamente si se tiene el conocimiento correcto. Y obviamente otra también de las cosas que hace es promover las mayordomías como un medio de organización social, ¿no? Es decir, ya no tanto un sistema político, porque un sistema político claramente tiene sus intereses, pero las mayordomías no, además de que son de carácter rotativo, ¿no? Y entonces también hay que tener en cuenta que el vínculo del indio con lo sagrado es realmente interesante e importante, ¿no? Llega a ser un compromiso de vida o muerte. Y bueno, yo considero que no es el más importante, pero es fundamental, es el culto a la guadalupana, y él así lo manifiesta, ¿no? La guadalupana como un códice, un símbolo de resistencia. Y él lo expresa porque justamente habla, ¿no?, de que la guadalupana fue hecha por Zipac, que fue un indígena en resistencia, que no es la historia que conocemos de la Virgen de Guadalupe, que apareció en el cerro del Tepeyac y que le habló a Juan Diego, sino que más bien fue una pintura hecha por un indígena que también tenía otro tipo de pensamiento, ¿no? Y entre ellos se destacan aspectos como el sol que vemos alrededor de la Virgen, que obviamente es una representación del mismo dios Huitzilopochtli, el manto con estrellas y el sol atrás, que siempre es la eterna dualidad, el bien y el mal, lo viejo y lo nuevo, el fuego y el agua, y toda esta cuestión dual que siempre va a ser importante en la cosmovisión indígena. Coatlicue, que es la diosa de la tierra y que obviamente dentro también de su túnica se representa con el cerro del Tepeyac. Ahí podemos ver algunos símbolos del cerro, que es el Altepetl, y también el elemento fundamental son los colores que representan la unidad cósmica del cielo, que obviamente los colores son el azul verdoso, el dorado, el blanco, el rojo y el negro. Pero el símbolo más importante al que él refiere es el de la flor de 4 pétalos en su vientre, que tiene la Virgen de Guadalupe y que obviamente representan el Nahui Oli, ¿no? Y que se relaciona también a las 4 eras que tenemos y el centro, o que han pasado para llegar a la era actual en la que estamos, que es el centro de esta flor de 4 pétalos. Y esta flor pues representa que Coatlicue o la guadalupana
lleva en su seno al dios del universo, que se pudiera interpretar como Quetzalcóatl. El siguiente caso es la pirámide. Esa es la pirámide que él construyó a las afueras de su escuela, está a las afueras de Huitziltepec. Es una pirámide totalmente pues hecha con mano de obra de él y de sus conocidos. Está fundamentada bajo la construcción de la cosmovisión indígena y obviamente también tiene elementos que hay que destacar. Entre ellos, pues obviamente los colores que representan los 4 puntos cardinales y un quinto color que representa también el centro. Está orientada a los puntos cardinales, pero sobre todo al poniente, donde se pone el sol el 22 de diciembre, que es el solsticio de invierno. Tiene 13 escalones que simbolizan 13 cielos en la cosmovisión náhuatl y se representan 3 calendarios en sus paredes, todos mesoamericanos. Es el calendario solar de 365 días, el ritual de 260 días y el calendario Venus de 584 días. Bueno, es por parte de la pirámide. Pero bueno, yo considero que mi labor, hablando de la resistencia indígena, no estaría completa si yo no trajera el mensaje del propio maestro Filo. Entonces les dejo este pequeño video hecho por él para este evento. Tiempo, Kawit, en el antiguo pensamiento náhuatl, no se concibe como una recta numérica a la manera de los calendarios cristiano y musulmán, que toman un gran evento de su historia y a partir del cual empiezan a contar el tiempo, por lo que dicen antes y después de Cristo y de la Égira, respectivamente. Kawit es como un torbellino, un remolino, una espiral de ciclos de 52 años solares. El tiempo no camina solo ni en una sola dirección, se entrelaza con el espacio. En un Xiumolpili, los 52 años empiezan a diferentes horas del día y se extienden, se reparten a los 4 rumbos del universo. 13 años, los Tecpat, empiezan a la medianoche, su rumbo el norte. 13 años, los Cali, empiezan al atardecer, su rumbo el poniente. 13 años, los Tochtli, empiezan al mediodía, su rumbo el sur. Y 13 años, los Acatl, empiezan al amanecer, su rumbo el oriente. Además, este sol que nos alumbra, Tonatiuh, no ha sido el único, antes hubo otros 4. El quinto, empezó a existir en un día 4 Olin, de un año 13 Acatl. 2. La historia de las apariciones guadalupanas al indígena Juan Diego está escrita en alfabeto latino, pero en lengua náhuatl. Las 2 primeras palabras con las que empieza son Nican Mopogua. Nican es un adverbio de lugar, significa aquí. Pogua es el verbo contar, conjugado en tercera persona de presente de indicativo. Mo es el pronombre reflexivo de la tercera persona. Mopogua es él, ella, se cuenta. Nican Mopogua significa él, el tiempo, se cuenta. Powali es el sustantivo, la cuenta. De ahí conceptos tan importantes como Sempowali, el número 20, Tonalpowali, la cuenta de los 260 días, y Xupowali, el ciclo solar de los 365 días. 3. Dice el Nican Mopogua, Omponitzticaya, Inicpactepetzintli, Intonatiuh y Quisayampa, Inompahualquistia, Inilhuicac-Tlasucuicatl. Miraba allá, arriba el cerrito, lado donde sale Tonatiuh, de ahí provenía el precioso y divino canto. Luego, Juan Diego sube a la cima del Tepeyac y la mira. Initlaquentzin, Yuquin Tonatiuh, Icmotonameyotia, Inicpepetlaca. Sus ropas como Tonatiuh resplandecían, así brillaban. Y cuenta el Nican Mopogua que todo eso ocurrió en los primeros días de diciembre de 1531, precisamente en un año 13 Acatl. Fue escrito en la segunda mitad del siglo XVI. En realidad, ni la Virgen María se apareció ni Juan Diego existió. Ambos son solo personajes literarios. Su autor
un indígena nahua, no tuvo la intención de dar cuenta de las apariciones como un hecho histórico, sino de que se cuenta el tiempo. 4. La pintura guadalupana no es obra de un milagro, sino de un pintor nahua. Lo sabemos con total certeza por las informaciones de 1556 que dan cuenta de las palabras pronunciadas por el provincial de los franciscanos cuando se declara contrario al culto guadalupano en el Tepeyac, antiguo lugar de culto a la diosa Tonantzin, la Madre Tierra. No está de acuerdo con que se les permita a los indios adorar una pintura como si fuera Dios, cuando todos sabían que la había pintado el indio Marcos, quien, por cierto, pintó a una noble mujer nahua rodeada por los rayos de Tonatiuh, y sobre su vientre dibujó una pequeña flor de 4 pétalos, el glifo, el símbolo, el nombre de este quinto sol, Olin Tonatiuh. En mayo del 2007, en Aparecida, Brasil, el Papa Benedicto XVI, ante la Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe, expresó: el anuncio de Jesús y de su Evangelio no supuso en ningún momento una alienación de las culturas precolombinas ni fue una imposición de una cultura extraña. La utopía de volver a dar vida a las religiones precolombinas, separándolas de Cristo y la Iglesia Universal, no sería un progreso sino un retroceso. En realidad sería una involución hacia un momento histórico anclado en el pasado. Meses más tarde, en octubre, aquí en México, en Bicam, territorio del pueblo yaqui, se celebró el Encuentro Continental de los Pueblos Indígenas de América, convocado no por instituciones gubernamentales, sino por pueblos indígenas que luchan y resisten la guerra de exterminio que empezó hace 5 siglos. Llegaron representantes de pueblos del norte, el centro y el sur del continente. Durante 3 días se escucharon sus voces en diferentes lenguas, pero en todas había un denominador común: la lucha por la Madre Tierra. No es poca cosa, porque hablar de la Madre Tierra es hablar ya de una cosmovisión diferente al cristianismo. Bueno, pues con este video cierro la presentación. Obviamente no puedo decir que esto es todo, porque estoy seguro que tenemos el compromiso con la lucha indígena, con la resistencia, pero sobre todo con la conservación del pensamiento de estos hombres que siguen de cierta manera resistiendo a todas estas injusticias que el gobierno ha hecho sobre ellos. Esta lucha por sus derechos, los cuales nunca se han respetado, y seguir acompañando y compartiendo la voz de estos hombres. Gracias. Y lo otro, quería preguntarle a Marcial, un poco que nos contara la experiencia de el proceso de investigación con el maestro Filo, cómo fue, que nos contaras un poco de cómo se adquirió esa confianza, ese rapport, y en qué etapa se encuentra. Bueno, compartir un poco mi experiencia es algo que me gusta mucho porque realmente fue toda una travesía. Como lo comentaba al inicio de de la ponencia, fue durante mi investigación de licenciatura, entonces estoy hablando de hace 2 años, tenía yo 22 años. Se da porque mi asesor me lo comenta, me platica que está esta persona, pero viendo el papel de esta persona nos damos cuenta que es una persona a la que obviamente no le cae bien al sistema, ¿no? A que el hecho de poder acercarnos a él va a ser todo un complejo, porque incluso si vemos nosotros la primera foto, es una persona que se mantiene encapuchada y pues digo, tiene cierta parte de esta cuestión de guardar su identidad, ¿no? Entonces obviamente es un problema todo esto. Me intento comunicar vía correo electrónico, vía Facebook. Realmente no tengo éxito, y es en una plática con un amigo que me dice vamos a buscarlo. Yo no sabía llegar ni siquiera al pueblo, sabía por dónde gracias a Google Maps, pero fue un ve, bájate y pregunta en un camión, en un autobús que te lleve a Santa Clara, Huitziltepec, y es lo que hago, ¿no? O sea, así lo digo abiertamente. Mi mamá no me quería dejar, mi mamá tenía miedo porque obviamente no sabes ni a dónde vas, ¿no? En este caso no sé ni a dónde voy, ¿no? Y así fue, llegué, pregunté. Obviamente uno no puede llegar preguntando por el maestro Filo porque no sabemos quién es su amigo, quién es su enemigo, si tiene amigos o tiene enemigos. O sea, realmente fue una aventura.
Y yo creo que lo peor fue que nos subimos a la combi, preguntamos, el copiloto del chofer nos dice así como de que están buscando la escuela Emiliano Zapata. Y dice el chofer, dice, ¿a quién buscan? Pero muy serio, y nos dice, le digo, no, pues al maestro Filo. Dice, dice, es a las afueras, le dice a su copiloto, dice, yo los llevo. Pues pasamos el centro de Santa Clara, que no es muy grande el pueblo, y la zona es una zona muy seca, o sea, realmente como que todo eso se sumaba a este temor. Y salimos como 2 kilómetros del pueblo y a la mitad de la carretera se para la combi y nos dice, bájense y entren por esa vereda, un camino de arena, sin nada, y nos dice, y ahí donde van una puerta, ahí tocan. O sea, uno no sabe si en verdad es el maestro Filo a quien voy a ver o a quién. Hacemos eso, nos bajamos, le digo a mi amigo, o sea, mira, si algo nos pasa, pues voy a hacer lo posible porque tú puedas correr, o sea, aquí el del asunto soy yo, él ni siquiera estudiaba historia, o sea, es nada más un amigo que se quiso aventurar conmigo y que le agradezco muchísimo. Llego, toco y salen como 5 perros a ladrarme, ¿no? Entonces, o sea, toda una experiencia. El maestro desde su salón se levanta, una persona encapuchada, y con una voz muy firme me pregunta a quién busco, ¿no? Entonces procedo a presentarme, a decirle que estoy en mi investigación de tesis de licenciatura, le cuento un poco acerca del tema y le pregunto si puedo pasar, me da el acceso, nos sentamos frente a frente y me dice, ¿qué necesitas? Digo, pues quiero hacer una entrevista para concluir mi investigación, consultar un poco acerca del pensamiento indígena, de su concepción de la muerte, porque ese era mi tema principal. Y me dice, me gusta lo que me propones acerca de que la historia del indígena no necesariamente está en un libro ni está en el archivo, ¿no? La voz y el pensamiento del indígena sigue vigente y necesitamos hablarlo. Entonces, eso es lo que me gustó de ti, vamos a platicarlo. Hacemos la entrevista y después de la entrevista, o sea, todo cambia, ¿no? O sea, él se vuelve una persona totalmente ya con una confianza hacia mí, yo con una confianza hacia él. Me pregunta cómo llegué, ya le cuento, se ríe. Me enseña todas las instalaciones que tiene, o sea, su pirámide, su salón, tiene un cuarto que es como de reflexión, y comenzamos obviamente pues ya una relación entre él y yo. Actualmente pues seguimos en comunicación, no de todos los días, ¿no? Pero pues digo, creo que muestra de ello es el video que les comparto al final, que justamente yo le platicaba eso, ¿no? Que había metido una ponencia pues dedicada a él, pero que pues mi objetivo principal era ese, ¿no? Que él pudiera llegar a los oídos de los demás, y yo creo que la mejor forma es esta, ¿no? Un video directamente hecho por él, y bueno, pues así fue mi experiencia con el maestro Filo, y digo, ahora ya puedo llegar fácil, pero... Yo tengo una duda, porque se leído alguna literatura, como ahora hacia el pasado, se me interesa un poquito el tema de las inteligencias artificiales, todo este tipo de cosas que hablan de cómo se van reduciendo las movilizaciones sociales, y posiblemente lo que pueda haber en algún momento son presiones de individuos. Pero mi pregunta es, ¿realmente qué tanto efecto tiene esto en un sistema? Por ejemplo, cuando usted nos habla de que él era miembro del ZLN o estuvo vinculado a ese partido, y ahora de manera individual, la impresión que queda que de manera individual viene pasando todo esto. Y la segunda pregunta, conectándolo con el tema del movimiento social, de cómo moviliza recursos, porque habla de que es un libro, pero una escuela, de la reacción del poder local a lo que él hace, de pronto no es tan clandestino en el sentido de que está haciendo eso, y el poder local debe saber que está haciendo eso. Sí. Recopilamos las 3 preguntas para... Ok, sí. Yo solo tengo la duda, ¿las mayordomías son igual que las cofradías? Las mayordomías, sí, en cierta manera, o sea, no... Sí, o sea, van vinculados justamente a la religión, al vínculo con lo sagrado, principalmente. Bueno, me lo voy a comentar, está bien. Sí, miren. Como yo soy hondureño, no es muy común que en Honduras se investiguen resistencia indígena, o sea, desde el sentido de que capaz no es un tema que ha estado muy en el foco de la academia en sí,
creo que es algo que estamos viendo bastante, que ha intentado entrar a la Academia Hondureña porque, al menos en 2016, no sé si saben qué pasó en Honduras, el asesinato de Berta Cáceres, la ambientalista. Al igual que el golpe de Estado, fue un choque político, incluso epistemológico para las juventudes, en el sentido de que se dieron cuenta que estaba pasando fuera de la urbanidad, porque esa es otra cosa que ha pasado bastante en Honduras. Y el caso más claro, creo que más cercano, fue en el Frente Nacional de Resistencia Popular, en aquella famosa reunión de Vicente Cáceres, que realmente hay visiones diferentes que es resistencia desde lo urbano, que siendo resistencia desde las comunidades, o sea, desde los indígenas, sí, por así decirlo, como quieran llamarlo, ¿verdad? Por el mero hecho de que no entendemos diferente, igual la tierra, porque fuera de los modelos que nos ha traído la humanidad de cómo ver los recursos naturales, y eso termina repercutiendo en el capitalismo en sí, o estas nuevas alternativas, el buen vivir, vaya, para los que más o menos están un poquito más percatados en el tema, el hecho de que, como vos decías, justamente, no toda la historia está en los libros, en los documentos, en la bibliografía que tradicionalmente estamos acostumbrados a identificar. No hay bibliografía tanta, por ejemplo, de movimiento estudiantil universitario, un hito muy cercano en Honduras, 2015, 2018, 2019, que fue lo más último, ¿verdad? Entonces vemos cómo, siento yo que esta ponencia, gracias por traerla, porque es una oportunidad de que abramos la mente a una academia que no esté tan arraigada al urbano y salgamos de las comunidades. Hasta ahí. Para cerrar, pues bueno, pues justamente, ¿no? Yo creo que esta parte de lo clandestino, pues, bueno, yo creo que no se puede considerar de esa manera, ¿no? O sea, porque justamente abre estos vínculos a toda la comunidad, o sea, como lo dice él específicamente y lo resalta mucho, ¿no? Escuela pública, científica y gratuita, ¿no? O sea, hay que decirlo como es, ¿no? Tiene un problema justamente con el sistema político de su comunidad, pero esto mismo lo ha hecho recibir incluso discursos homofóbicos, ¿no? Porque como lo comentaba desde un principio, él es una persona homosexual, ¿no? Y entonces esto mismo, o sea, la gente ha buscado de dónde colgarse para desmeritar todo lo que él hace, ¿no? Toda esta construcción que él hace de la escuela, de la pirámide, del poder llevar a un coro de niños a las diferentes comunidades, lo hace por algo que yo mencionaba, que son las relaciones sociales que se crean a partir de que él destruye sus documentos, ¿no? Como lo mencionaba, el hecho de él trabajar o aprender oficios como el de su papá, que era cortar el pollo, como el de aprender albañilería, ha hecho que incluso cuando él requiera de un favor, esta misma gente le responda con cosas similares, ¿no? Con mano de obra, quizá con material que a ellos les sobró, y es así como se ha ido construyendo toda esta parte, ¿no? Estamos hablando de una escuela realmente, bueno, no sé cómo le digan acá, pero en obra negra, que quiere decir, o sea, nada más tal cual los block, encima de los block, así, ok, y justamente, ¿no? O sea, sin ventanas, sin puertas, con láminas, o sea, incluso es un problema porque cuando llueve, pues obviamente el agua se va filtrando, ¿no? La pirámide tiene un baño, que pues más bien es como un tipo fosa, ¿no? Porque pues realmente no tiene un sistema de drenaje, pero todo esto, o sea, es realmente muy interesante porque incluso él hace su vida pública en Facebook, aparece como Masegual Quintos, y justamente ahí comparte todo lo que él hace, ¿no? Incluso se realizó la feria de la pitahaya allá, que es la fruta del dragón, no sé si la conocen, y se realizó porque allá es como que la mata de la exportación, pero justamente debido a eso ha hecho que la gente, en su afán de querer ganar dinero exportando la fruta del dragón, comenzó a destruir la flora y la fauna de su comunidad, ¿no? Es decir, está obviamente esta explotación del suelo, de la tierra, porque ya están metiendo, pues llamémoslo así, una especie de cierta manera invasiva, ¿no? Porque no es totalmente la que nazca naturalmente, ¿no? Entonces, obviamente yo creo que sí, esta parte de la inteligencia artificial y de todas estas cuestiones, creo que obviamente nos ponen en tela de juicio en todos los trabajos, yo creo, no nada más en crear o en personas o personajes,
sino en general, sobre acerca de qué tiene veracidad, de qué tanto es real e incluso irreal, ¿no? Pero bueno, es lo que yo puedo sumar. No, yo solamente me parece interesante lo que ponían aquí del que participó en el ZLN. ¿Cuántos alumnos tiene y si se maneja bajo el sistema que los zapatistas tienen de Caracolitos del Sol? Si los zapatistas tienen su modelo. Bueno, él participó o estuvo con el ejército zapatista gracias a la marcha del color de la tierra. O sea, no estuvo directamente vinculados con ellos, pero obviamente participó y pues ahí generó relaciones, ¿no? Dentro de estas, obviamente él dice que es el caracol que canta el universo. Él lo llama así. Estudiantes llega a ser muy variado, o sea, yo creo que de planta tiene alrededor de 10, de entre 6 años y 13 años, que son los niños que más llegan a ir, pero comento lo mismo, ¿no? Llega a acudir gente que va desde el hecho de querer aprender a leer, a escribir, y obviamente pues una vez que aprenden esto, que es básico para ellos, porque obviamente ya no se van a dedicar a una vida estudiantil, pues pues dejan de ir, ¿no? Pero está en constante movimiento, o sea, no es algo sistematizado su escuela, y sobre todo en estos periodos donde le comento, los alumnos de su comunidad, incluso de comunidades vecinas, se están preparando para sus exámenes de ingreso a las universidades, pues acuden mucho con él, ¿no? Y él justamente pues se permite el poder enseñar lo que ellos sienten que les va a hacer falta, ¿no? Por eso que estamos. Muchas gracias.